Escucho. Bueno, la presentación habla de las cuentas nacionales, habla de los precios corrientes y precios constantes. Como primer punto son los registros económicos que miden la actividad de un país, o sea, el valor bruto de la protección, el valor de bienes, servicios productivos, lo que utilizamos diariamente. También está el Producto Interno Bruto, que es en abreviaciones PIB, que es el Producto Total dentro del país. Producto Nacional Bruto es el valor de bienes y servicios de residentes, o sea, de las personas que viven en el país. También está el cálculo del PIB, que tiene que ver de la mano con el pegado, es la oferta y demanda de ingresos. La oferta es lo que nosotros miramos claramente, la demanda es lo que nosotros consumimos y el ingreso es lo que vemos cada día. Está en el sector primario, en el sector secundario y en el sector terciario. También están los precios y corrientes versus los precios constantes. Las corrientes, como siempre vemos, y el mismo nombre lo dice, son valores del año actual que se van viendo con inflación. Los constantes son los que eliminan la inflación, o sea que tienen una base de comparación entre los niveles. Permiten comparar la producción real en el tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos viendo todo, digamos, en un tiempo actual, se debería a esto de los precios corrientes, de los precios corrientes versus los precios constantes. Que esto tiene como como ves, el año de referencia de 2013 para el cálculo del PIB a precios constantes, que permite saber si la economía creció realmente o si los cambios se deben solo a la inflación, o sea, solo al aumento de precios que constantemente la moneda de Guatemala ha subido con la inflación de los años. También está el índice mensual de la actividad económica, que el IMAE, indicador mensual que mide la evolución real de la actividad económica por origen de la producción. Esto se deriva a que, como tanto la producción va creciendo, el indicador mensual también va dando la evolución de la economía actual que se maneja dentro del país o dentro de una empresa. Y ese sería nuestro esquema, licenciado. Muchas gracias. Muchas ¿Qué gracias. grupo es? Somos el grupo 6. Muy bien. Siguiente grupo. Buenas tardes, licenciado, y a todos. Nosotros Buenas somos el tardes. grupo número 3. Entonces, ahorita voy a explicar el esquema. Pues, ¿qué es el sistema económico? Es la forma en que un país organiza la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Permítame, ok. Se puede desglosar en las unidades productivas, que son todas las empresas o actividades que producen algo. Por ejemplo, pues una granja, una fábrica o una tienda. Estas se agrupan según lo que hacen, por eso es que tenemos 3 diferentes sectores. El sector primario usa directamente los recursos naturales, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, pesca, minería. Aquí se obtiene la materia prima. El sector secundario, este transforma la materia prima en productos. Algunos ejemplos podrían ser pues las fábricas, industrias, electricidad, agua. Pues básicamente se resume en que se fabrican los productos. El sector terciario ofrece otros servicios. Por ejemplo, este sería el comercio, transporte, comida, servicios profesionales, etcétera. Aquí se venden o se distribuyen los productos y servicios como tal. Luego tenemos como otro inciso que serían las cuentas nacionales. Estas básicamente sirven para medir qué tan bien está la economía de un país y este mide pues el valor bruto de producción, que es todo lo que se produce en un año, bienes y servicios. Está el valor agregado, lo que realmente se crea con el trabajo humano sin contar lo que ya existía. Y los indicadores importantes, pues, que viene siendo el Producto Interno Bruto, que mide lo que se produce dentro del país. Este no incluye el dinero que viene del extranjero.
y el Producto Nacional Bruto, que mide lo producido por personas del país, aunque estén en el extranjero. Esto incluye los ingresos del exterior. Y esa sería la explicación respecto al esquema. Gracias. Solo le faltó por ahí, no veo el índice económico hoy, pero está muy bien su diapo. Ahí agrega eso, por favor. Ok, gracias. Está muy bien, gracias. Muy bien. Vamos con el grupo 8 o 9. Faltan 2 grupos, por favor. No están los otros grupos. Bueno. Entonces solo estamos del 1 al 7. ¿Y el resto? Vean pues. Vamos a ver aquí. Sí, William. Licenciado, disculpe, buenas tardes. ¿Este no era el mismo esquema que pusimos la vez anterior? Sí, ese es. Es que nosotros, bueno, uno de mis compañeros del grupo lo expuso en el periodo anterior. No sé si, porque nosotros somos el grupo 9, al parecer. No, 7. Sí, perdón. Perdón. Entonces yo tengo 2, 5, 4, 7 y hoy va 1, 6 y 3. Y tengo entendido que son 9 grupos, ¿o no? Bueno, entonces yo me equivoqué de grupos, lo siento, licenciado. Bueno. Vean, entonces, pues, bueno, voy a dejar eso yo pendiente acá. Si se dan cuenta ustedes, los felicito porque sus diapositivas que vi, hay creatividad, hay contenido y lo más importante, hay abstracción, ¿verdad? Hay síntesis también de lo que ustedes tienen ahí. O sea, son formas que ustedes tienen para poder esquematizar sus clases. Hasta ahí estaría entrando entonces el segundo examen parcial. Ya está programado para el día 28. Yo tenía pendiente de enviarles solo la hoja número 2, ¿se recuerdan? Que es la hoja relacionada con el proceso económico. Entonces, ahora sí ya tienen que ir a vapor y me tienen que enviar sus hojas que tienen de trabajo. Yo tengo ¿cómo se llama? Yo tengo el trifoliar y esta última actividad que ustedes me presentaron, esa diapositiva. Me lo hacen en un archivo y me lo mandan todo, por favor. Yo les voy a dar un código para que me lo envíen ahí, porque yo tengo que calificar, tener la nota de la otra parte del examen, para que no me cueste a mí, para que así. Ahora es mucho más rápido, el examen está relativamente sencillo y la nota del parcial, pues yo se las puedo enviar. Se las envío a la brevedad porque eso el sistema ordena rápido y envía de una vez. Lo único que hay que hacer es ordenarlo, de menor a mayor el carnet, y ahí va el resultado y ahí va su nota, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar con 20 puntos para el examen parcial y nos vamos a quedar 20 puntos con sus tareas. ¿Les parece? Perfecto, licenciado. Excelente, licenciado. Lo que acabamos de exponer. Sí, muchas gracias, Lic. De ahí para atrás, ¿verdad? Porque no han entregado ningún trabajo más que eso. Yo lo único que tengo es el trifoliar. Porfa. Entonces hacen un solo archivo, o sea, son 9 los que tienen que enviar. Pues 2 hojas que nos mandó. Sí, ajá. Ustedes van a ir relacionando con las unidades que se han trabajado a partir de la 1, la 2 y la 1, ahora que está la 2 y la 3. Todo eso me lo tienen que enviar.
Y hoy vamos a ver punto nuevo, que es punto nuevo ya para el examen final, que es la unidad 4. Estamos de acuerdo ahí con eso, ¿verdad? Un trabajo por grupo. Perfecto, licenciado. ¿Cuándo lo vamos a mandar? ¿Hasta el día de hoy? Eso lo pueden enviar a partir de mañana, por favor. Después de las 10 de la mañana. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias, licenciado. Solo para confirmar, entonces tenemos que, por grupo, ¿verdad? Ujú. Subir en el espacio que usted nos va a habilitar este esquema y el laboratorio que teníamos que responder pues en grupo, Todo. más el trifoliar que usted ya tenía o tiene. Sí. Y el trifoliar que yo tengo, más lo que ustedes tienen atrás. Ok, está Yo bien, creo que hacía gracias. cuentas que con esto son como 7 cosas las que tienen que enviar. 6, porque yo ya tengo el trifoliar y voy a calificar sobre las 7 tareas. Ok, gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, licenciado. Sí, Va a exponer el grupo número 9. muy bien. Gracias, Johanna. Compañera, ¿sería tan amable de presentar ya la guía? Disculpe, licenciado, antes de que Sí, dé inicio, ¿será que usted dice 7 tareas? creo yo, no estoy seguro. Ahorita No. las vamos a verificar. Sí, Por porque ejemplo, nosotros, la hoja de trabajo, bueno, pues, está la clase, vamos a ver, el trifoliar es 1. El sí, segundo va a ser de la clase 1. Les mandé 2 hojas, hoja de trabajo 1 y hoja de trabajo 2. ¿Es así? De la clase 2, Sí. de la clase 2, o sea, el tema 2, yo les envié, aquí está, hoja unidad 1, parte 1, parte 2, ahí hay 2 hojas. Luego la clase 2, ahí ya se las acabo de enviar el día de hoy, ya la tienen ahí. Luego tienen la tercera unidad, ya les envié, ahí hay una hoja de trabajo que ustedes tienen que trabajar. Lleven la cuenta, serían 2, 3, 4. Luego les mandé algo, vamos a ver, 4, la tercera unidad, no sé si ahí ya se las había enviado. Hay una hoja de trabajo. Luego tenemos esta unidad, entonces creo que son 5 más el trifoliar. Pero todas tienen su hoja de trabajo. Solo es la unidad 2 de la unidad 1 que se sacan 2, son 2 hojas. Ahorita les voy a compartir la última, solo voy manejando todavía, ahorita se las No tenga comparto. pena, no tenga pena. Licenciado, disculpe, entonces para corroborar, sería el trifoliar, que ese ya lo tiene usted, serían las 3 hojas de, digamos, de respuesta, de preguntas de cuestionarios, y este sería el último, que sería la presentación del esquema, que sería la quinta actividad. Ujú, Ok, así muchas es. gracias. Sí, son 6 tareas. Con esto que ustedes están haciendo el día de hoy también es tarea. La hoja 1 en la primera unidad hay 2 hojas.
Dice parte 1 y parte 2. Yo creo que el grupo está parado ahí, el grupo 9. Sí, licenciado, ahorita Gracias. empezamos. Licenciado, buenas noches, perdón, soy grupo 9, pero yo estoy en una emergencia aquí en Delix, entonces si no puedo hablar, pondré un poco de atención. Va. Empezamos, licenciado. Introducción al valor bruto de producción. Ajá. BBP, suma de toda la producción de bienes y servicios de un país, sin quitar insumos, es la base para sacar el PIB, cuentas nacionales, sistema que registra toda la actividad económica. Sirven para calcular el PIB, diseñar políticas económicas. Sin ella no se mide el crecimiento. El PIB versus PNB, lo que se produce dentro del país, no importa quién mide actividad interna. PNB, lo que producen los nacionales, estén donde estén, miden bienestar de los residentes. Fórmula: PNB, PIB más ingresos netos del exterior. Cálculo del PIB, precio corrientes, PIB nacional con precios del año actual. Precios constantes. El PIB real con precios de un año base quita el efecto de la inflación para comprar crecimiento. Ahorita le dejo el tiempo para la otra compañera. Pagos e ingresos netos. Dinero que entra versus sale por renta. Intereses y remesas. Afecta la balanza de pagos y son la diferencia entre el PIB y el PNB. El PBP es toda la producción. Al quitar en insumos sale el PIB. El PIB mide lo del país, el PNB lo de los nacionales. Los ingresos netos se convierten en PIB y en PNB. Esa sería nuestra presentación, licenciado. Muchas gracias. Hay que agregar la definición de cuentas nacionales y del índice económico, por favor. Bueno, entonces queda grupo 8. Está por ahí. Gracias a los del grupo 9. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos buenas tardes a todos los presentes. Somos el grupo 8 y solo nos da un par de minutos para hacer la parte técnica. Es que lo que pasa es que yo voy manejando, entonces voy a colocar la presentación. ¿Ok, doctor? Muchas gracias. Bueno. No sé si se logra ver la pantalla.
No. No, ok. ¿Ahora ya logran ver el mapa o aún no? Yo veo el mapa, pero no veo las letras. Muy Ah, chiquito. ahorita se los empezamos. Es más, creo que mejor lo voy a... ¿Ahí? Ahí está bien. Perfecto. Ok. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 8 y vamos a exponer cuentas nacionales y principales indicadores. Precios corrientes. La definición, valores calculados con precios del año actual. Entre sus características incluyen inflación, no reflejan cambios reales en la producción, precios constantes. La definición de estos precios son que sus valores son calculados con precios de un año base. Y sus características es que eliminan el efecto de la inflación, permiten medir un crecimiento constante y real. Índice mensual de la actividad económica. Este se conoce como el IMAE. Este es un indicador que mide la evolución de la economía que se da mes a mes en el país, ¿verdad? Sus características es un indicador anticipado del PIB. Permite ver tendencias económicas. Entre sus importancias está detectar crecimiento o crisis o alguna crisis rápidamente. El producto nacional, el bruto, que y fuera del país. El exterior más menos pagos al exterior. Cuentas nacionales. Este es el sistema que registra la actividad económica de un país durante un periodo establecido, o ya puede ser que sea 1 o 2 años, ¿verdad? Este se tiene como objetivo medir qué producción, ingresos y gastos tiene como tanto la nación. La importancia de este es analizar la economía. Se toman decisiones económicas muy drásticas y formulan políticas públicas. En lo que podemos ver como es el valor de producción, su definición es el valor total de los bienes y servicios producidos. Esto incluye la producción bruta a nivel nacional, pero también tiene un problema. Puede haber un doble conteo
si se llegan a contar varias veces los mismos bienes, y ese es el problema más común que puede haber. El Producto Interno Bruto es el PIB, el PIB. Este es el que le da el valor total de bienes y servicios finales al producto dentro de un país en el periodo establecido. Tiene sus características como tal, ¿verdad? No incluye bienes intermedios, se mide en un año o trimestre. Este también se puede medir con formas de cálculo, ¿verdad? Por producción, por ingresos, por gastos o por merma. Formas de presentar el PIB por el método del gasto, que es la que se suman todos los gastos realizados en la economía. Sus componentes son el consumo en hogares, la inversión en empresas, los gastos públicos, que digamos es todo lo que mira el gobierno central, las exportaciones netas, y esto nos sirve para analizar en qué se gasta la producción. El PIB por el método de la producción o valores agregados. Mide o suma el valor agregado de cada sector económico. El valor agregado es igual a la producción total, que es consumos intermedios. Los sectores más recurrentes a esto es la agricultura, minería. Los sectores secundarios serían la industria, las empresas privadas, digamos. En los terciarios serían los servicios. Esto nos sirve para analizar qué sectores aportan más a la economía del país. Por el momento, el PIB, por el método del ingreso o de la renta, se suman los ingresos generados por la producción. Esto incluye lo que son salarios que se le pagan a todos los operativos, las rentas, si uno renta una bodega, si uno renta algún local, tierras, transporte y todo eso. Los intereses que puede generar esto, que si uno saca el préstamo para hacer la producción, tiene que pagar conforme intereses. Las ganancias que puede dejar pueden ser muy pocas o pueden ser muy amplias. Y esto sirve para ver cómo se distribuye el ingreso entre todos los factores de producción a nivel nacional, tanto como materia prima y como las empresas privadas internas o extranjeras. Gracias. Bien, muchas gracias a usted. Bueno, pues vean, pues ahí terminamos nosotros con esa fase. Entonces ya estamos bien claros que es la unidad 2 y 3, la que voy a entrar para el segundo parcial. Es un examen sencillo, bastante sencillo. Lo único, por favor, siguen las instrucciones. Una de las instrucciones que le voy a dar es que lo que van a escribir, lo van a escribir con, vamos a ver, en la de ustedes, no creo, pero cualquier cosita de llenado que tengan que hacer ahí, hay que hacer, déjenme ver. No, yo no me recuerdo. No, eso fue para para la segunda retrasada. Que el problema que se daba es que cuando hay instrucciones que hay que escribir algo en mayúscula, escríbanlo en mayúscula, porque si no, no lo reconoce, pero para su caso no es así. Puse de una vez solo para marcar, para que no tengamos ningún problema, porque a veces no leen instrucciones, ¿verdad? En la retrasada sí tuve ese problema, que todo era escribirlo con mayúscula para que no tildaran. Porque si yo le pongo una tilde y ustedes no la ponen, entonces el sistema no lo reconoce, ¿verdad? Y eso hace que uno tenga que revisar, pero nada más, no tengo ninguna. No, con ustedes no es el caso, fue una retrasada. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a avanzar un poquito en la unidad 4, que es la que viene ya para el examen final. Perdonen, ¿ustedes cuándo empiezan a examinarse? Ya el día lunes, licenciado.
Va. Entonces vamos a avanzar un poquito con la unidad, pero repito, esta unidad ya no es objeto de examen parcial, ¿sí? Lo que vamos a hacer es avanzar. Permítanme un segundo. ¿Se mira ahí? Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Bien, pues esta va a ser esta unidad, la 4 que estamos viendo acá. Esta unidad es para el examen final. Vamos a avanzar en aras de tiempo, porque ustedes saben que los exámenes finales son en el mes de mayo. Entonces, no, ahorita yo estoy un poco desubicado con los periodos, pero aquí tenemos nosotros para poder trabajar un poco. Vean entonces, si hablamos nosotros de la teoría monetaria, ¿de qué vamos a hablar? Específicamente es conocer cómo funciona o cómo está integrado el panorama monetario. Para hablar nosotros del panorama monetario, vamos a hablar primero nosotros de lo que es el origen y la esencia del dinero. Bueno, cuando hablamos del dinero, se recuerdan que yo les veníamos hablando atrás. Pero apaguen ese micrófono, porfa, porque yo no puedo verlo ahorita quién es. Entonces, recuérdense ustedes que el origen del dinero, se recuerdan que el dinero también es una mercancía que sirve para obtener otra mercancía. Entonces, el origen del dinero, pues, es a través del cambio. O sea, el dinero nació con el cambio, ¿verdad? O sea, cómo poder cambiar la necesidad de obtener bienes, mercancías antiguamente, como se le llamaba. Entonces, esto originó el cambio y esto a su vez, esa necesidad fue lo que le dio origen al dinero. Entonces, el valor de cambio, ¿sí? ¿Alguien habló o quiere hablar? Entonces, el valor de cambio expresa el valor de las mercancías. Entonces, recuérdense, aquí hay dos cuestiones bien importantes. Saber de dónde viene el origen del dinero, que ya saben qué es el cambio. Y el cambio no es otra cosa que expresar el valor de todas las mercancías. Y esa es la función del dinero. El dinero realmente expresa valor. Ese valor que se expresa es el de las mercancías. Entonces, cuando hablamos del valor, el valor no es otra cosa de cambio. Hay tres formas. Está el cambio simple, que es el primero. Está el cambio desarrollado, que es el segundo. Y el tercero, que es el generalizado. Entonces, si vemos nosotros el cambio simple, bueno, aquí el cambio se dio primero de manera casual. ¿Por qué de manera casual? Porque no siempre se daba. En esta época se dio cuando son en aquellas economías de autoconsumo, como se les llama. Porque si sobraba algún excedente, se daba. Pero tenía que ser un excedente que fuera necesario para X comunidad o para X familia o para X grupo, como para otro también para poder hacer ese intercambio, ¿verdad? Lógicamente ese cambio que se dio en esta época simple, ¿sí?
estos excedentes tenían que tener diferentes cualidades. Al decir diferentes cualidades, es decir, en la utilidad, ¿verdad? Porque no iba a cambiar usted maíz por maíz, ¿verdad? Ni iba a cambiar tela por tela, ¿verdad? Sino que son dos cosas que tengan diferentes cualidades para poder ser cambiadas y poder tener esa utilidad en ese valor de uso que se necesita. Porque la característica de todas la característica que tienen los bienes, las mercancías, es que son útiles. Todos los bienes, todas las mercancías son útiles, como también tienen valor de uso, ¿verdad? Porque algo que está de más, algo que tiene un excedente en ese momento, pues eso no se va a usar. Entonces se busca la forma de algo diferente para poderlo intercambiar, por un lado. Por otro lado, aquí el teorema es cambiar mercancía A por mercancía B, o sea, una mercancía por otra mercancía. En este caso sería A por B. ¿Qué quiere decir esto? Que la mercancía A tiene unas características que la mercancía B no tiene, ¿sí? Entonces, esto da lugar a que, ¿cómo se llama? A que se puedan intercambiar. Por eso aquí la característica principal es que se da de manera casual. Estas mercancías tienen que tener diferentes cualidades en utilidad y en valor de uso, por un lado. Por otro lado, ese cambio que se da, pues se habla de un costo de trabajo, pero más o menos equivalente, porque no existía la exactitud tal, más que todo la utilidad de las mismas, ¿verdad? Se dice que se dio al azar, o sea, porque les vuelvo a repetir que no existía un equivalente, una equivalencia tal y como debe ser, ¿verdad? Sino es conforme la necesidad. O sea, una mercancía, aquí dice que se daba con diferente valor, con distinto costo de trabajo. Definitivamente, un proceso de algo agrícola con un proceso de algo artesanal es totalmente diferente, ¿verdad? Pero lo importante era el uso y la utilidad que en ese momento se tiene y que exista el excedente para poderlo hacer, por un lado. Por otro lado, cuando es casual, se da de manera directa. Al decir que se da de manera directa, es porque no habían intermediarios. No habían intermediarios. Entonces, por eso se daba ya sea de unidad económica, aunque sea una unidad simple, una unidad familiar, se da de manera directa. O sea, no hay intermediarios, ¿verdad? Sino es directamente de productor a productor. De poder cambiar una mercancía por otra. Características casuales. El cambio es casual, es directo y se cambia una mercancía por otra mercancía con cualidades distintas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos la segunda forma de cambio, que es la desarrollada, ¿verdad? De valor o cambio desarrollado. Aquí dice, aquí está la primera característica. El excedente es habitual, o sea que ahí siempre hay excedente. Eso quiere decir que siempre vamos a estar haciendo cambios. Eso quiere decir que siempre se va a estar va a existir ese intercambio. Aquí dice que sobre la base de una división regional del trabajo. Eso quiere decir que ya el trabajo es un poquito más especializado, ¿verdad? Y ya es regional, porque allá en la primera forma es en áreas de autoconsumo, ¿verdad? En poblados relativamente cercanos o comunidades ahí del área cercanas, entonces ahí es donde se hace el intercambio o de familias a familias que sean productores. En esto ya va un poquito más allá. Por eso es que aquí el excedente, siempre al decir excedente habitual es que siempre va a haber
bienes o mercancías que intercambiar. Aquí se da la posibilidad de que una mercancía puede cambiarse por varios otros bienes. O sea, el cambio simple y desarrollado representó un cambio directo en forma de trueque. Los instrumentos de trabajo y los ornamentos son los primeros productos objetos de cambio desarrollado. ¿Por qué? Porque a través de estos instrumentos de trabajo se podían crear mercancías o bienes, como ustedes le quieran llamar. Entonces, esto da la pauta que un instrumento de labranza tiene mucho más valor que una mercancía. O sea, una mercancía un poquito más escasa, por un lado, o que lleve más trabajo, o que sirva sea necesaria como complemento para poder desarrollar mercancías. Entonces, esa va a ser la mercancía principal. Por eso aquí el teorema está hablando de poder cambiar directamente una mercancía por varias. El teorema es mercancía X por mercancía B, C y D. Características. Es habitual. Segundo, es una mercancía por varias mercancías. La razón es que la primera mercancía puede ser más escasa, o el ejemplo que está dado acá es aquel ejemplo que se está tomando de los instrumentos de trabajo, que definitivamente sin los instrumentos de trabajo no se pueden desarrollar, no se pueden producir, no se puede hacer ningún otro bien y ninguna otra mercancía. ¿Alguna pregunta? Licenciado, una pregunta. O sea que la mercancía tiene que ser de la misma, por decirlo así, del mismo tipo. No puede variar de la misma especie, por decirlo así. Mire, pues, ya dijimos que las mercancías que se cambian es porque tienen cualidades distintas. ¿Me entiende? O sea, una mercancía usted la va a cambiar, no va a cambiar una mercancía A si usted tiene mercancía A. No sé si me explico. Si usted se dedica al cultivo de maíz, no va a cambiar maíz por maíz, ¿ya? Lo va a cambiar por otra mercancía, pero esta forma desarrollada se refiere a que las mercancías definitivamente no son iguales, pero tienen la cualidad, la primera, de ser un poco, ya sea escasa o que sea muy necesaria para poder elaborar más mercancías. Por ejemplo, rastrillos, por ejemplo, piochas, que no las puedan fabricar, algunas cosas artesanales que no se puedan fabricar y que son necesarias para poder arar la tierra, por decirle, y poder crear cualquier tipo de mercancía. Licenciado, disculpe. Entonces, como usted decía que el dinero en sí también es una mercancía, se puede cambiar el maíz por dinero. Aquí no hemos llegado todavía a eso. Ahí vamos por la segunda forma desarrollada. Aquí no estamos hablando de dinero. Aquí estamos hablando todavía de trueque. Ya entendí, licenciado, gracias. La idea es que vayamos nosotros. Licenciado, entonces. Ajá, perdón. Licenciado, disculpe. Entonces se podría decir que en esta fase de desarrollado se intercambia una mercancía por utensilios, por decirlo así, que nos ayuden a producir. Sí, pero tiene que ser una mercancía muy necesaria, muy vital para hacer cierta actividad productiva, o una mercancía que sea muy escasa. Por eso tiene más valor. Ah, muy bien. Por eso esa mercancía es equivalente de varias mercancías. ¿Me explico? Tiene más valor que las otras. Pero aquí lo que vamos buscando nosotros es cómo se da esa teoría del valor de cambio para llegar a lo que es nosotros y conocer lo que es el dinero. Aquí todavía no hemos entrado a eso. Aquí estamos en puro trueque. Mercancía por mercancía, mercancía por mercancías. Es cambio, ¿verdad? Y luego tenemos nosotros la tercera forma
que es la forma general o universal del valor o cambio generalizado. Bueno, aquí dice que surgió juntamente con el aparecimiento del artesano independiente. Este vino a revolucionar más, porque recuérdense que ellos hacían muchos productos de labranza, zapato y cuantas cosas, ¿no? Ellos vinieron a revolucionar, porque los otros están más orientados, los primeras dos están más orientadas a las cuestiones agrícolas, ¿verdad? Y ya hay un artesano independiente, entonces este vino a darle un poco más de fuerza. Habla también profesional, independiente, profesional. Se efectuó entre poblados y tribus. Al decir independiente, profesional era el que le llamaban maestro, que era el que dirigía a todos los aprendices. Dice también, se efectuó entre poblados y tribus, o sea, esto ya es un poco más grande, es un intercambio en forma colectiva. Hacen aparición los mercados. Ahí hay otra característica, mercados regionales. Apareció el comercio, o sea, aquí el comercio ya es fuerte, ¿verdad? Porque se da de región a región, de poblado a poblado. Por otro lado, las mercancías se pensaron a cambiarse por una sola mercancía, que fuera aceptada por todos, que es denominada equivalente general. En el cambio generalizado, las mercancías se intercambian por una sola mercancía, que cambia de una región a otra y de un tiempo a otro. Se necesitó de una mercancía que expresara el valor de todas las demás mercancías y funcionara como equivalente general. La mercancía que en una región y durante un determinado tiempo sirve como medio de cambio y expresa el valor de las mercancías. Aquí podríamos pensar nosotros, en un clima frío, esos pueden tener, por ejemplo, las pieles para hacer vestuario, pero posiblemente la agricultura sea escasa. Entonces se recorren muchos mercados, ¿sí? Las pieles, si ustedes se recuerdan o se estudia un poquito el dinero, las pieles tuvieron un papel bien importante en una época, igual que los metales. Entonces, dependiendo de esas grandes distancias, dependiendo del tiempo, como se dice, y de determinada región, así va a ser el tipo de mercancía que se va a poder cambiar, pero hay un equivalente. Mucho tiempo fueron las pieles. Eso le dio mucho valor para el vestuario, ¿verdad? Y el artesano que terminó de perfeccionar, ¿verdad? No es lo mismo pagar por usar un tipo de calzado como hacían las pieles, la usaban para vestuario y para calzado. Entonces definitivamente esos artesanos fabricaban eso, fabricaban ciertas armas que eran fundidas y todo eso, y eso lógicamente tenía mucho más valor, ¿verdad? Entonces el equivalente aquí se me ocurre a mí primero, se me ocurren las pieles y luego se me ocurre a mí los metales preciosos. Eso viene a ser el equivalente general. Cuando empezaron a dar metales preciosos, para nuestra historia, acuérdense que estaba el cacao, y luego el cacao fue un medio de cambio, ¿se recuerdan? Que eso lo aprendimos en historia, con los mayas, era un medio de cambio. De ahí se usó un poco el jade, y de ahí apareció, pues, metales preciosos que no cuenta mucho la historia de los grandes saqueos que se hicieron, porque aquí hay mucho metal en el país. Entonces, ya con el cambio, el equivalente general que adoptan las medidas los metales preciosos, empieza a surgir lo que se llama como dinero, porque es una mercancía que es aceptada por todos. No había una moneda como tal, pero sí había oro, había plata y había bronce. Entonces, en este equivalente o general, como se le puede llamar, aparece el dinero. Entonces, apareció cuando la función de equivalente general lo asumieron los metales preciosos, como el oro y la plata. El bronce pues tenía menos valor, el cobre también, pero existía. Entonces, al final,
el dinero expresa el valor de todas las mercancías. Aquí hay una definición, miren, el dinero expresa el valor de todas las mercancías. Y el precio es el valor de las mercancías expresado en dinero. Ahí tienen dos definiciones. Y recuérdense que el equivalente en esta forma generalizada o cambio generalizado, ahí estamos hablando ya de mercancías y uno paga con metales. Y ese metal se vuelve un medio generalizado en todos los mercados. Surge el comercio, aparece el artesano independiente y profesional, aparecen los mercados regionales, locales y los metales preciosos. ¿Preguntas? No, licenciado, gracias. ¿No? Bueno. Licenciado, gracias. Licenciado, ¿se podría en esta área ya lo cambiaban ya por ciertas mercancías, ya no eran en general, sino que solo habían algunas mercancías específicas por las cuales podían hacer intercambio? No es que mercancía puede ser cualquier cosa que sea útil, que tenga valor de uso. Pero en este caso solo cambiaban por metales, ¿no? El metal, que era la moneda, es el dinero. Ajá. Bueno, cuando se empezó a proliferar el oro y la plata, con eso podía comprar usted. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces explicamos que el dinero expresa el valor de todas las mercancías y el precio es el valor de las mercancías expresado en dinero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. No sé si alguien iba a preguntar algo. Sí. ¿No? O sea que, digamos, si un agricultor lleva 10 kilos a un panadero y ese panadero se lo compra por 50 monedas de oro. Así es. Sí, ahí tenía que pagar solo con metal precioso. ¿Ya? El oro, lógicamente, entre más pesado, más grande es, más valor tiene. Es dependiendo del tamaño de la moneda, el peso de la moneda, ahí entran otras cosas, pero ahí se pagaba. Ya en este cambio generalizado eran los metales preciosos. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos nosotros del dinero, pero estamos hablando en metales preciosos, ¿verdad? Entonces, tiene unas características. Las características que tienen es el valor, volumen y peso. Está la durabilidad, la homogeneidad, la divisibilidad y la utilidad. Esas son las características, ¿verdad? Primero, valor, volumen y peso. Trabajo invertido. Y por otro lado, puede ser transportado fácilmente. Al hablamos de su valor, volumen y peso, el valor va a depender primero, el tamaño el tamaño del metal y segundo, el peso, ¿verdad? Eso dice mucho. La durabilidad, recuérdense que son resistentes a la intemperie, el ácido, la oxidación y al desgaste. Específicamente estamos hablando del oro, ¿va? Y la plata, que también tiene su pureza, ¿verdad? Hay una plata más condensada que otra. Por otro lado está la homogeneidad, o sea, que los trozos de metal tienen las mismas características físicas y químicas. Eso es algo en común que tienen. Si está hablando de oro, pues tienen las mismas características, ¿verdad? Tienen las mismas, ya sea físicas y químicas. Hay oro 10, oro 14, oro 18, pero antes era por el brillo, ¿verdad? El brillo y el peso lo que ellos tomaban. La divisibilidad, al dividirse los lingotes, cada parte conserva un valor proporcional. Claro, si un lingote vale tanto completo, si lo dividen en 3, proporcionalmente el valor se divide dentro de 3, pero sigue conservando su valor, proporcionalmente hablando. Y la utilidad, pues, pueden ser diversas.
Primero pueden ser objetos de adorno, como utensilios. Y lo más importante acá es que sirven para expresar el valor de todas las mercancías como medio de cambio. O sea, los metales preciosos expresan cualquier valor de cualquier mercancía como medio de cambio. Y de ahí, de esas características, entramos nosotros a las funciones del dinero. ¿Sí? Entonces, a partir de mañana vamos a empezar acá, las funciones del dinero. Porque esta clase, tío, que tiene solo la primera parte, son 19 diapositivas. Hay una parte que se las voy a dar yo también, que hay una segunda parte que les voy a dar un audio que ya está hecho también. Y le vamos a dar despacio porque ahorita lo que quiero es que se enfoquen en lo que se enfoquen en lo que tienen que trabajar para que empiecen a hacer sus tareas, porque ya entran a exámenes también y no los quiero cargar mucho. ¿Alguien que iba a preguntar algo ahí, por favor? Que se va a dar un link para que nosotros a partir de mañana a las 10. No, fíjese que casi no le entiendo nada. Pasa todo el día. Es que voy en ruta, en camino. Cuénteme. ¿Eso hasta qué hora lo podemos subir? Disculpe, licenciado. No, eso no importa. Yo lo que quiero es, el examen es el 28, ¿verdad? Yo se los voy a dejar abierto de mañana al... ¿Qué días? ¿Ustedes qué examen toca primero? ¿El lunes examinan o martes? Lunes, licenciado, teoría de la investigación. Ya. ¿Hasta cuándo quieren plazo ustedes? Porque yo necesito por lo menos 3 días antes para poder revisar. El que ya lo tenga, pues mañana después de las 10 de la mañana. Lo voy a dejar abierto hasta el martes. ¿Les parece? Sí, licenciado, muchas gracias. Ahí. Sí, licenciado, gracias. Entonces yo mañana a las 10 de la mañana ya está ahí. Ahí van a subir su tarea. Es un solo archivo por lo que va. Y mañana vamos a seguir con esto. Nos vamos a ir despacio. Vamos a avanzar un poco para que después no nos agarre el tiempo. Y si tienen dudas mañana, de una vez las preguntan hoy con relación a su examen. Licenciado. Bueno. No se vayan a salir todavía, porfa. A las -10 se salen. Muy bien, licenciado, gracias. Que nos pasan asistencia. Licenciado, una pregunta. Buenas tardes. Buenas. Pongámosle, esos intercambios los hacían más que todo en Europa. En todo, en todos lados. Toda América también. Pero con el tema de las pieles, ¿era más en Europa? Aquí también. ¿O aquí también en América? Aquí también, América. Aquí habían otras cosas, las plumas de Quetzal tenían valor. Licenciado, siento que se menciona más lo de Europa porque también no era tan conocido en todos estos lugares. Mire, sí, es que este continente, claro, por ejemplo, en Estados Unidos, usted sabe que los vikingos llegaron hasta ahí. Es que este continente le llaman continente nuevo, o nos llaman tercermundistas, pero no es por poco desarrollo, sino es porque este continente fue descubierto, casualmente buscando una ruta corta para las Indias Orientales. Así fue como se encontró América. Pero imagínese, esa moda más que todo venía con los españoles, ¿va, licenciado? Los Todo. europeos. Si yo le dijera una cultura más antigua que los europeos, es la China. Ah, ok. Sí, porque yo he visto películas, ¿verdad? Donde pongámosle, incluso aquí en Guatemala me han contado que los españoles cambiaban oro por un espejo, ¿va? Entonces hasta negaban la ignorancia de uno, ¿va? De Eso nuestros es lo que nos antepasados. han hecho creer. Pero más adelante van Y a en- estudiar ustedes historia jurídica y ahí les van a enseñar. Sí, en algunas también he visto de que también, o sea,
las pieles venían más de Europa porque la usaban más la gente rica, ¿verdad? Y era lo que usaban los nativos, que usaban las pieles de los animales para cubrirse. Así Y es. los ricos pues tenían las armas. Los que perfeccionaban eran los artesanos, ¿va? Que eran los costureros. Vestuario. Sí, más que todo los sastres. Así es. Buen provecho, licenciado. Gracias a ustedes. Estamos. Bueno.